Gente de recursos humanos, ¿cuál fue el despido más loco o escandaloso que tuvieron que hacer? Un hombre vino a quejarse al administrador de zonificación de que uno de nuestros empleados se había acostado con su esposa. El administrador dijo que lamentaba lo sucedido, pero que no sabía por qué el hombre se lo había dicho. El hombre le informó que solo lo hacían mientras estaban en el trabajo. El empleado trabajaba en control de animales y solicitó que le asignaran trabajo de fin de semana. La esposa del denunciante se arreglaba como si fuera de compra, y luego iba a control de animales y se acostaba con el tipo mientras él mandaba a mejor vida a los animales. El empleado era lo suficientemente inteligente como para organizar estos encuentros en su computadora del trabajo, y me asignaron la investigación. Revisé sus correos y descubrí un montón de cosas. Como que su herramienta era más pequeño que el de su marido, pero aún así le gustaba. El empleado fue despedido. Tuve que despedir a una mujer por acoso una vez. Recibí una denuncia anónima sobre ella, así que la investigaron. Para contextualizar, tenía 20 y tantos años y trabajaba como jefa de equipo en una empresa de informática, no en Estados Unidos. Teníamos una mezcla étnica muy diversa en el lugar de trabajo, por lo que se esperaba que se tuvieran en cuenta y se respetaran los matices culturales y religiosos. En la investigación, se descubrió que había estado pidiendo a los hombres musulmanes que fueran a la tienda durante la jornada laboral a comprarle productos para la menstruación, ya que tenía dolores menstruales. Cuando se negaron, envió un correo electrónico a todo su equipo para informarles que tenía que irse a casa ese día por su culpa. En los cumpleaños del personal, hacía que todo el equipo aportara dinero para comprar regalos de juguetes prohibidos y obligaba a la gente a abrirlos en la oficina. Si alguien se negaba a contribuir, los avergonzaba públicamente. La gente dejaba de ir a trabajar el día de su cumpleaños para evitar tener que lidiar con los regalos. Hizo circular una foto suya montando una bicicleta estática frente al espejo, sin nada, con el pelo suelto cubriéndole sus pechos. También se acostaba con otro miembro del personal. No soy de recursos humanos, pero he visto algunos despidos sorprendentes. Uno fue un ejecutivo al que se le encargó armar una presentación en PowerPoint con todo un grupo de ingenieros y gerentes. Su jefe, el COO, le dijo que reuniera las diapositivas y que ingresara toda la información que todos le estaríamos proporcionando a lo largo del día, y que volvería alrededor de las 4 de la tarde para ver lo que había logrado hasta ese momento. Todos trabajamos como locos todo el día y le enviamos nuestro material. Todos estábamos en una gran sala de conferencias con laptops. El COO regresó al final del día y dijo: bien, muéstrame lo que tienes, y el tipo no tenía nada. Se sentó ahí todo el día sin hacer nada, pensando que el COO de hecho esperaría hasta el día siguiente o algo así. Cuando el COO estalló y le preguntó qué diablos estaba pasando, el tipo dijo que en realidad no tenía idea de cómo usar PowerPoint. Resulta que este tipo llegó hasta una posición de EUPPGM y su esposa hacía todas sus presentaciones de PowerPoint por él en casa por la noche. El tipo fue despedido en el acto. También vi a otro ejecutivo de alto nivel despedido por hurto de artículos deportivos autografiados de uno de nuestros clientes contratados. El tipo perdió un enorme salario de 6 cifras además de su matrimonio, y terminó viviendo de nuevo con su mamá. Todo por unos balones de fútbol autografiados y cosas así. Un guardia de seguridad que ganaba el salario mínimo lo atrapó y se dedicó a compilar evidencia en video. Hizo un mejores momentos del tipo robando cosas. Esperó a un día en que había un gran tour y físicamente se lo entregó al CEO de la compañía, diciéndole: tienes que ver esto. Estuve conversando con nuestro jefe de capacitación hace años. Le hice una pregunta en particular. Él me comentó que una vez recibió una llamada del gerente del hotel donde estábamos llevando a cabo una sesión de capacitación. El gerente lo invitó a su oficina. Luego, le preguntó: ¿está usted al tanto de que tenemos cámaras de seguridad en las escaleras? Después, procedió a mostrar un video de empleados teniendo ñiqui en la escalera. El jefe de capacitación entonces hizo una pausa y expresó: así que esos 3 fueron despedidos. Estaba cerrando las puertas de mi local cuando noté que el restaurante de enfrente tenía las luces encendidas. Siempre cierran temprano, quizás estén haciendo un conteo de inventario. Al llegar al día siguiente, lo primero en la mañana, el restaurante estaba lleno de altos de humo. ¿Qué diablos pasó anoche? Resulta que el nuevo asistente de gerente, que estaba encargado de cerrar, pensó que era una gran idea llevar a 2 meseras a la oficina del gerente y compartir momentos íntimos mientras fumaban sustancias y usaban otras enfrente a las cámaras. La novia de este tipo también era una alta directiva en la oficina central. Nunca supe si se enteró o no, pero supongo que sí, ya que lo despidieron y las 2 chicas fueron
trasladadas a otras sucursales después de decir que él usó su posición para que se unieran. No fue recursos humanos, pero vi a un tipo que ni siquiera duró hasta el almuerzo en su primer día. Nuestro departamento tenía aproximadamente 10 personas. Teníamos una lista de los números de teléfono celular de cada miembro del equipo publicada, lo cual, en retrospectiva, no fue una buena idea. El nuevo empleado procedió a guardar los números de cada miembro femenino del equipo y les envió mensajes de texto inquietantes y de tono inapropiado. Cosas como, eres tan hermosa, puedo darte el mejor masaje de cuerpo completo que hayas experimentado. A partir de ahí, solo se intensificó. La mejor parte, una de las mujeres a las que le envió mensajes estaba muy cerca de mí y de mi compañero de trabajo, que también era mi vecino de escritorio. Ella vino a nosotros y nos mostró los mensajes. Su rostro tenía «¿Qué diablos?» escrito en él. Mi amigo, sintiéndose protector con nuestra amiga, le agarró el teléfono y de inmediato llamó al número del remitente. De inmediato, escuchamos el zumbido. Zumbido que provenía de 2 estaciones de trabajo más allá. El nuevo tipo fue descubierto, nunca se dio vuelta, pero sus orejas estaban rojas como remolacha. Sí, salió antes del almuerzo. Tuve que despedir a alguien que dejó una carpeta de DVD, una de las aproximadamente 250 llena de contenido para adultos creado con equipos de la empresa grabadoras de DVD y etiquetadoras, no el contenido en sí, en una de nuestras furgonetas, la cual fue encontrada por una empleada. Reconocí su escritura, pero tuve que enviar el asunto a recursos humanos, quienes finalmente lo despidieron por mal uso de la propiedad de la empresa la furgoneta. Uno de mis mejores momentos en el trabajo fue leer todos los títulos de más de 250 a recursos humanos. Me pidieron que parara después de unos 3, pero quería que tuvieran una visión completa. El empleado despedido y yo seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. No estoy en recursos humanos, pero conocía al gerente de recursos humanos en un trabajo anterior hace años. Una joven atractiva de otro país comienza a trabajar, nueva en Estados Unidos, en una gran ciudad popular, y está en pleno modo de fiesta. Inicia una aventura con un compañero de trabajo que estaba muy comprometido y tenía hijos, y que era mucho mayor que ella. También está teniendo una relación con otros 2 hombres en diferentes departamentos, todos comprometidos y mayores. Supusimos que tenía un tipo. El primer amante la confronta sobre los otros. Ella corre a recursos humanos alegando acoso por parte de él. Les dice a recursos humanos que él la está acosando sin razón y que nunca hubo ningún involucramiento romántico con él. Bueno, el primer amante tenía pruebas. No solo mensajes de texto en el celular de su aventura, sino correos electrónicos usando el servidor de correo de su empresa con contenido inapropiado de ella hacia él. El gerente de recursos humanos, con quien era amigo, dijo que cuando presentaron los mensajes y correos comprometidos y fotos, nunca había visto salir tanto color de la cara de una persona tan rápido. Ella pasó de un tono bronceado a un blanco de papel en 0.005 segundos. Ambos recibieron una reprimenda mientras continuaba la investigación. Pero ella renunció, o más bien dejó de presentarse a trabajar unos días después. Él fue separado de su puesto un poco más tarde. Trabajé en un trabajo donde amenazaron con despedirme. Uno de los otros trabajadores se metió en los vestidores de mujeres y filmó a una de las chicas cambiándose. Luego fue y mostró el video a todos en el trabajo. La chica que filmó era amiga mía. Así que fui directo a ella en lugar de a recursos humanos. Los jefes no hicieron nada porque el pervertido era uno de los chicos. Mi amiga presentó un informe policial y amenazó con llevar al lugar de trabajo a juicio. El jefe dijo que si yo testificaba en el juicio, sería despedido, así que renuncié ese día. Yo era el gerente de proyectos haciendo una remodelación. Tenía 25 años mientras que la mayoría de los contratistas, subcontratistas y empleados de la empresa tenían entre 30 y 40 años. Así que no anticipé tener demasiados problemas donde tuviera que sentar a la gente a hablar. Pasando el tiempo, recibí una notificación de una de mis colegas que me dijo que mientras caminaba por la oficina del contratista general, vio al contratista general trabajando de noche viendo contenido inapropiado en su computadora portátil. Este era un tipo mayor que parecía ser una buena persona. Tuve que reunir a todos los subcontratistas y contratistas generales en una sala de conferencias y recordarles a todos que este era un lugar de trabajo, que esto no era su casa donde podían hacerlo, que quisiera no ver contenido inapropiado en su tiempo libre. Todos estaban como, ¿qué diablos? ¿Quién está viendo eso? Fui la noche siguiente cuando no esperaba mi visita, ya que solo estaba en el sitio durante el día.
Lo llevé a mi oficina y le dije que si eso volvía a suceder, estaría en contacto con su jefe y lo despedirían de nuestro proyecto. 2 semanas después, tuve que despedir a una de las personas que contratamos para ayudar con la remodelación de nuestro lado porque pensaron que como parte del edificio estaba vacío y siendo remodelado, no habría problema en hacer lo que quisieran allí. No se tomaron los 2 segundos extra para mirar hacia arriba y darse cuenta de que cada rincón del edificio estaba bajo vigilancia por video. Y por hacer lo que quisieran, quiero decir que metieron a su pareja, quien fuera, por la puerta trasera, entraron en uno de los baños y tuvieron un encuentro. Tuve que mostrarle el video cuando seguía insistiendo en que no era él y que alguien debía haberse equivocado. Gente, controlen sus impulsos hasta que lleguen a casa. No soy del Departamento de Recursos Humanos, sino un chico de IT que tuvo que trabajar con HR después de que encontré contenido para adultos de un hombre y su esposa en su computadora portátil del trabajo. Hace varios años estaba utilizando la herramienta de transferencia fácil de Windows para transferir los datos de la computadora portátil antigua de este tipo a su nueva máquina. La herramienta dio un error, indicando que la ruta del archivo era demasiado larga para ciertas carpetas o archivos. Pensé que no importaba, simplemente los transferiría manualmente. Navegué a la carpeta donde tenía los videos y fotos ocultos a docenas de carpetas de profundidad y con los iconos extra grandes mostrando. Terminé llamando a mi jefe y de inmediato llevamos la computadora portátil a una sala de conferencias con recursos humanos y su jefe para explicar la situación. Fue despedido más tarde esa semana. Defecando por la ventana de los barracones de entrenamiento básico de la policía justo después de graduarse. Yo solía estar en la Marina Real. Otro hombre de la Marina que conocía dejó todo para unirse a la policía. Superó su entrenamiento básico, obtuvo el primer lugar en todo. Era muy ágil, inteligente y un gran triunfador, cuando estaba sobrio. Básicamente, ganó todos los trofeos y tuvo la oportunidad de irse a tomar unas cervezas después del desfile de graduación. Varias horas después estaba completamente ebrio, desnudo como un pollo y decidió que sería gracioso hacer algo irreverente por la ventana del último piso de los barracones o como lo llamen los policías. Se olvidó por completo de que ya no estaba en la Marina y que ese tipo de cosas no son aceptables. Sus nuevos compañeros lo denunciaron. Así que lo dieron de baja en el acto. Fin del juego, adiós a su carrera en la policía. Al día siguiente, regresó a la oficina de reclutamiento de las Fuerzas Armadas, les contó exactamente lo que había sucedido. El reclutador se rió y lo recibió nuevamente como si nunca se hubiera ido. Ahora es oficial. A lo largo de los años, 1. Iba por los escritorios de la gente después de horas para robar bocadillos. 2. Desvió $300.000 a través de facturas falsas a una empresa fantasma que crearon. 3. En una conferencia, se puso ebrio y le pidió a una colega que le mostrara las partes íntimas en un evento benéfico. 4. Trabajó desde casa y en esencia desapareció. 5. Le dijo a un gerente que si él hubiera sabido que era lesbiana, nunca la habría contratado. 6. Le dijo a un empleado que hablaba como una mujer negra poco informada. 7. Estaba autorizando gastos a 20 veces el monto que tenía permitido. 8. La atraparon usando sustancias en el baño. 9. La sorprendieron ofreciendo dinero a un funcionario electo. 10. Aceptó gratificaciones de proveedores. Habíamos contratado a una diseñadora gráfica que era joven y optaba por vestirse de manera excesivamente sexy. Más de una vez llegó vestida con una camisa de vestido ajustada para hombres, con un cinturón y nada más. No había un código de vestimenta estricto y nunca estaba exponiendo nada de manera explícita. Así que, aunque la llamaron la atención un par de veces, no se la pudo despedir por eso. Pero después de aproximadamente un mes quedó claro que estaba halagando a varios de los diseñadores, hombres para que hicieran sus tareas por ella, ya que no estaba calificada y se estaba escabullendo del trabajo. Eso fue motivo suficiente para dejarla ir. Una historia similar en otra pequeña empresa. Habíamos contratado a un desarrollador que seguía alargando los proyectos durante el día y salía constantemente para atender llamadas con su esposa. Pero todos los problemas con su código durante el día regresaban al día siguiente solucionados y funcionando como se esperaba. Resultó que él ni siquiera era un desarrollador, sino que su esposa lo era, y estaba corrigiendo su código tanto por teléfono como por las noches. Así que lo despedimos a las pocas semanas. He sido tanto recursos humanos como representante sindical. Las 4 cosas más extrañas fueron 2 que me dejaron sin palabras y 2 que me hicieron preguntar, ¿qué diablos?
Una de las que viví fue un esfuerzo organizado por varios empleados para robar barras de chocolate de un proveedor externo que utilizaba una de nuestras salas de almacenamiento. Desde entonces se le ha dado el nombre de el caso Cadbury. Se despidieron a más de 7 empleados y se lanzaron 2 investigaciones adicionales debido a pruebas que surgieron durante esa investigación sobre otros incidentes de robo separados. Uno de ellos involucró a un empleado que llevaba ropa limpia a casa, utilizándola en su hogar y en su cabaña, sábanas, toallas, paños de lavado, etc. Y luego regresaba con la ropa sucia al trabajo, llevándose más ropa limpia a casa de nuevo. El segundo fue el caso de una enfermera registrada que mantenía relaciones íntimas secretas con un paciente de largo plazo. Ella lo llevaba en su silla de ruedas a paseos y luego iban a un cuarto de almacenamiento inusado en el sótano y se conocían. El tercero fue un incidente donde se descubrió que los baños de personal tenían materia fecal esparcida en las paredes como si fuera pintura con los dedos. Esto ocurrió durante varias semanas hasta que tuvimos que vigilar cámaras para ver quién entraba y salía de esos baños durante todo el día y hacer que los limpiaran después de cada uso para identificar al responsable. El cuarto fue un empleado de mantenimiento que fue atrapado viendo contenido para adultos en su computadora de trabajo y en un momento inapropiado mientras estaba de turno. Justo antes de ser despedido, afirmó tener una adicción al Anopor, lo que cambió completamente el rumbo de la investigación y del incidente. No era recursos humanos, pero tenía un amigo en seguridad informática que necesitaba desahogarse. Trabajamos juntos durante años. Hace años, a fines de la década de 1990, en una gran empresa, había un equipo en el sótano del edificio. Olvidé cuál era su trabajo. Su sección estaba al final de un largo pasillo de paredes de cubículos. Así que podían ver si alguien se acercaba y podían prepararse. Ese equipo solicitó un servidor para su trabajo. En ese momento, los servidores eran costosos y otros equipos se quedaron sin ello. El equipo de sistemas reemplazó su antiguo servidor de correo de Nobel por Exchange. Planearon para 5 años de espacio y pensaron que todo estaba bien. Al cabo de 6 meses, el servidor de Exchange estaba casi lleno. Una auditoría de los tamaños de las cuentas descubrió que este equipo de 5 personas estaba utilizando el 70% del espacio en una empresa con varios miles de cuentas. Mucho contenido inapropiado. Se estaban enviando entre ellos fotos y videos, almacenándolos en el servidor que tenían. Tan pronto como la gerencia se enteró, despidieron al equipo y guardaron todos sus dispositivos en una sala segura. El trabajo de mi amigo era revisar todo, todos los puestos de trabajo, el servidor y las cuentas de correo electrónico, creando una hoja de cálculo del contenido. Esto era por orden del departamento legal, para asegurarse de que no hubiera nada ilegal. A él le tomó más de una semana terminarlo. Manteniendo todo en secreto y sin decirle a nadie de la empresa, excepto a los abogados, afortunadamente no había nada ilegal, solo. Después, le dieron 2 semanas de vacaciones para desestresarse y un terapeuta si quería. ¿Cómo lo supe? Yo era un contratista allí en ese momento, y aunque a él le dijeron que no le dijera a otros empleados, yo no era un empleado, era un amigo de otro trabajo, y necesitaba contarle a alguien más que a su esposa. Así que cuando estaba terminando, pasó junto a mi escritorio, dijo, vamos a almorzar, ahora mismo. Así que fui a almorzar y solo lo escuché desahogarse. Solía trabajar en un centro de empleo en el Reino Unido, y teníamos a 2 hombres y una mujer despedidos del mismo fábrica el mismo día. Todos intentaban reclamar el subsidio por desempleo después de haber sido despedidos por mala conducta grave. Solo se supo que estos 3 habían sido sorprendidos disfrutando de un trío en los baños de la fábrica cuando una de las esposas de los hombres llegó a la oficina el día de firmar para Asta, donde recuerdo darle una lección a esa maldita que le hizo perder el trabajo a mi Trevor. El verdadero nombre de Trevor se ha perdido en las profundidades del tiempo. Tuve a un chico que, en su primera semana de empleo, fue sorprendido en actitudes inapropiadas en el estacionamiento sin ningún esfuerzo por ser sutil ni nada. La empresa para la que trabajaba era tan adversa a las demandas que nunca nos dejaban despedir a nadie. De hecho, una vez tuvimos a un empleado que descubrimos que llegaba a trabajar, marcaba su entrada y luego se iba a casa. Regresaba al final de su turno para marcar su salida. Recursos Humanos no nos permitió despedir a este empleado sin antes darle una advertencia. De todos modos, me entero de esto, consulto con Recursos Humanos y resulta que esa conducta en el estacionamiento es una falta por la cual se puede despedir a alguien. Así que me ofrecí para encargarme de despedir al chico. Lo traigo a una oficina para decirle que lo estamos despidiendo y él me pregunta, ¿no me darán una advertencia? Y tuve que decirle que no por esto. Esto fue hace décadas.
Encontré un preservativo usado en el bote de basura de mi oficina. Unos días después, encontré otro. Notifiqué a recursos humanos ambas veces, así que llamaron a seguridad del edificio después del segundo hallazgo. Mi oficina fue añadida a la ruta de patrullaje. Una de mis empleadas, una mujer casada, de unos 28 años, estaba recibiendo a caballeros de otros departamentos 3 a los que confesó en mi oficina después del horario laboral porque, 1. Su vida en casa era un desastre. 2. Mi oficina estaba en un pasillo interior y no tenía ventanas. Y 3. Tenía una llave que le había sido dada por el ocupante anterior de esa oficina por razones laborales legítimas. Ella y su grupo de hombres fueron despedidos, y la empresa pagó a un equipo profesional de limpieza para una profunda limpieza de mi oficina. No importó, todavía sentía una mala vibra ahí dentro. Era el amigo secreto y él le regaló a la empleada lesbiana un objeto moldeado de su propia anatomía. Bueno, hay bastante revuelo por esto. Primero, es una historia verdadera. En segundo lugar, nadie fue despedido. El hombre que le dio el regalo a la empleada lesbiana era el dueño de la empresa. La dinámica de la empresa era extremadamente informal, con muchas bromas, palabras altisonantes, chistes subidos de tono, etc. Era la forma en que la empresa solía ser. No era un infierno trabajar en un lugar así, de hecho, era bastante refrescante de una manera extraña. Ya no trabajo allí, sin embargo, mantengo contacto con personas que todavía laboran en ese lugar y travesuras como esta ocurren prácticamente una vez al mes. En los días antes de que hubiera un filtrado de la web decente, el Departamento de Recursos Humanos me pidió que revisara los registros de un incidente reportado. Un usuario llegó temprano al trabajo y, al pasar junto a una fila de cubículos, miró hacia un lado y vio a otro madrugador revisando algunas fotografías. ¿Era contenido para adultos? Pero no de la típica variedad de esconde el salami. Era un tipo de contenido completamente escandaloso. Tuve a un compañero de trabajo que claramente estaba bajo los efectos de algo. Había sido reportado a recursos humanos varias veces. El jefe intentó ayudarlo y le permitió llevarse un vaso a casa para que pudiera orinar en él y así someterse a una prueba de sustancias, debiendo luego devolverlo. Unos días después, escuché al jefe diciéndole que sabían que había conseguido que alguien más orinara en el vaso. El tipo estaba furioso, asegurando que era su orina. El jefe le dijo que si realmente era suya, estaba embarazado. Lo obligó a hacerse otra prueba en el baño de la oficina y no pasó por metanfetas. Lo despidieron, pero una semana después estaba de regreso. Representé a una empresa. Un día recibí una llamada de un abogado que representaba a un empleado que había sido despedido recientemente. El abogado dijo que el ex empleado no había recibido su salario del último mes y que iban a demandar si no lo recibía de inmediato. Llamé a mi cliente, la empresa, para ver qué pasaba. Estaba fumando metanfetas en una camioneta de la empresa. Luego estrelló la camioneta contra la pared de un edificio. Le dijimos que se fuera antes de que llamáramos a la policía. Al día siguiente, le dije a otro abogado, ¿dijo su cliente algo sobre metanfetas o una camioneta? El otro abogado respondió, puede que haya mencionado algo así. Yo le dije, entonces, sabes que no te vamos a pagar nada, ¿verdad? El otro abogado respondió, lo sé. No soy del Departamento de Recursos Humanos, pero una vez estuve en un viaje de negocios con un par de colegas y recibí una llamada de mi jefe diciéndome que necesitaba enviar a Ed de regreso a casa de inmediato. Aparentemente, intentó hacer un trato indebido con un cliente. Ellos se molestaron y llamaron a la corporación. Le pregunté por qué pensaba que nuestro cliente de negocios participaba en eso. Él simplemente dijo, parecían tipos que tendrían esas cosas, obviamente no lo eran. Le ayudé a empacar sus cosas, lo subí a un autobús de Greyhound y nunca lo volví a ver. Solía trabajar en un centro de distribución de Walmart y tuvimos a un montón de personas despedidas. Por utilizar sustancias prohibidas en el trabajo, al parecer tenían un sistema elaborado para mover esas sustancias por el almacén que incluso incluía anunciarlo por el altavoz en código. Mi jefe fue arrestado por sustraer cientos de miles de dólares en electrónicos simplemente cargando paletas de mercancía en su camión en plena noche. El guardia de seguridad que lo ayudó también fue despedido y enfrentó consecuencias legales. Mi compañero fue sorprendido bebiendo en el trabajo. El gerente estaba fuera, pero el supervisor lo envió a casa y le dijo que se presentara en la oficina del gerente a las 9 a.m. al día siguiente. Él llegó a las 8:30 de la mañana. Vació algo en el piso del taller, se tumbó en ello y empezó a gritar. Fue llevado al hospital en una ambulancia. Estuvo de baja por enfermedad durante un año con sueldo completo antes de que finalmente lo despidieran.
No soy del departamento de recursos humanos, pero cuando trabajaba en la cocina, conseguí un trabajo para mi compañero de cuarto como ayudante de bar y mesero. Un mes después, él aparece caminando por la esquina con la más grande de las sonrisas, me mira y dice mi nombre, te veré en casa. Acabo de ser sorprendido teniendo relations con Nicole también, nombre ficticio. Yo me reí y le dije que claro. Poco sabía yo que estaban teniendo relaciones en mi área de almacenamiento en seco. Específicamente sobre una caja de papas de Idaho. Fue bastante gracioso cuando llamé a mi proveedor de alimentos y le expliqué por qué necesitaba devolver estas papas. Él no me aceptó las papas de regreso, pero como era muy buena persona y como lo hice reír, me regaló una caja de papas. Trabajo en IT en un proveedor de servicios gestionados. Así que manejo el IT externalizado para muchas empresas a la vez, básicamente. La historia más memorable es probablemente la de una mujer que envió los registros de su chat de WhatsApp a su propia dirección de correo electrónico del trabajo. Había estado chateando con un colega casado de otra empresa con quien estaba trabajando en un proyecto. Nuevamente, el tipo está casado y tiene 2 hijos pequeños, así que imagina nuestra sorpresa cuando la conversación se convirtió repentinamente en mensajes íntimos con descripciones elevadas de la nada y movimientos fantasías curiosas alrededor planeando encuentros juntos, es decir, mi esposa estará fuera de la ciudad el próximo martes, etc. La parte más sorprendente es, nadie estaría viendo los correos electrónicos de las personas, pero tenemos que archivar todos ellos por unos años por ley. En algún momento, ella nos escribió, suplicando que elimináramos el correo electrónico inapropiado de nuestro archivo. Ahora, claramente, esto huele a destruir evidencia, encubrir situaciones complicadas y luego revisamos el contenido del correo para ver si teníamos que reportar algo. Además, reviso los firewalls de nuestros clientes para detectar conexiones de malware en su tráfico. Te sorprendería cuán común es ver contenido para adultos en el trabajo, en dispositivos de la empresa o conectados a Wi-Fi de trabajo. Y no son solo empleados de bajo nivel mal pagados, la gerencia y los directivos también lo hacen. Siempre me pregunto si estas personas no saben que estamos contractualmente obligados a revisar sus datos de conexión o si simplemente no les importa. Estaba en una llamada de demostración con una docena de desarrolladores de TI y vicepresidentes para adquirir un software multimillonario. Esto fue unos años antes de que las videollamadas se convirtieran en algo habitual. Y la mayoría del equipo estaba en Nueva York, pero había algunos en todo el mundo en la llamada, incluyéndome a mí. Alrededor de 10 minutos en la llamada, una voz femenina comenzó a emitir unos sonidos que no estaban del todo claros. Rápidamente se detuvo, pero la reunión quedó en completo silencio y alguien en Nueva York comentó: si están llamando, por favor, silénciense. Cabe mencionar que ninguna persona se rió o comentó sobre lo que había sido el sonido. Pensé que quizás me lo había imaginado, ya que sucedió tan rápido y nadie reconoció que era un contenido para adultos. No pasaron más de 5 minutos cuando volvió a suceder, pero todos sabían lo que era y nadie tuvo el valor de decirle al desconocido desafortunado que silenciara el ruido. Casi me caigo y mi jefe, que estaba sentado a mi lado, tuvo que preguntar qué demonios estaba pasando. En otro trabajo, un vicepresidente de TI fue despedido por imprimir repetidamente contenido para adultos en la impresora de la oficina. Su secretaria lo recogió accidentalmente y él fue despedido después de eso. Un vicepresidente de alto nivel que ganaba aproximadamente $500,000 decidió que no ganaba lo suficiente. Así que comenzó a reportar sus cigarrillos como gastos. Esto salió a la luz porque, después de casi 3 años haciendo esto, alguien preguntó por qué tenía tantos informes de gastos si ni siquiera viajaba. Trabajé en una pequeña empresa donde el dueño era un tipo de la vieja escuela, un duro. Se reía cuando la gente renunciaba y solo decía que no podían aguantarlo. Bueno, un día se pasó de la raya y el personal que renunció le dijo: ¿sabes ese escritorio ejecutivo del que estás tan orgulloso? Mi novia y yo tuvimos relaciones ahí este fin de semana. Él salió y el dueño se quedó ahí durante 5 minutos en silencio, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Finalmente, empezó a moverse de nuevo solo para arrastrar el escritorio hacia el pasillo para que alguien más lo limpiara. Vaya, tengo muchas más historias también. La gente es realmente complicada. No estaba en recursos humanos, pero trabajé en una tienda de retail que ya no existe con un joven que era un empleado bastante malo. Básicamente no hacía nada durante sus turnos. Creo que alguien lo encontró durmiendo sobre un montón de bolsas de comida para perros una vez. En fin, no lo vimos durante 1 o 2 días alrededor de Navidad y otros empleados y yo estábamos preguntándonos si finalmente lo habían despedido.
Bueno, lo hicieron de una manera espectacular. Resulta que aparentemente se volvió como Mike Tyson con su novia y le mordió la maldita oreja porque ella decoró su Navidad sin él y fue encarcelado. Jaja.